De terrorismos a terrorismos. 29. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. B. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La deuda pública, o sea, la enajenación del Estado, imprime su sello a la era capitalista. La única parte de la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en posesión colectiva de los pueblos modernos es la deuda pública. La deuda pública se convierte en una de las más poderosas palancas de la acumulación originaria. Es como una varita mágica que infunde virtud procreadora al dinero improductivo y lo convierte en capital sin exponerlo a los riesgos ni al esfuerzo que siempre lleva consigo la inversión industrial e incluso la usuraria. Reino de solo una fracción de la burguesía, la aristocracia financiera, la sociedad por acciones para la explotación de la riqueza nacional. El endeudamiento del Estado tenía un interés directo para la fracción de la burguesía que reinaba y legislaba por medio de las cámaras. De hecho, el déficit del Estado era el objeto mismo de su especulación y la fuente principal de su enriquecimiento. Y cada nuevo préstamo ofrecía a la aristocracia financiera una nueva ocasión de estafar al Estado, el cual, mantenido artificiosamente al borde de la bancarrota, estaba obligado a negociar con sus banqueros en las condiciones más desfavorables. Karl Marx. ¿Dónde está la base económica de este fenómeno histórico universal? Se encuentra precisamente en el parasitismo y en la descomposición del capitalismo, inherentes a su fase histórica superior, es decir, al imperialismo. El capitalismo ha desglosado ahora un puñado, menos de una décima parte de la población de la Tierra, menos de un quinto, calculado por todo lo alto, de países particularmente ricos y poderosos, que con el simple corte de cupón saquean a todo el mundo. La explotación de capital da ingresos que se elevan de 8 a 10 millones de francos anuales, de acuerdo con los precios de antes de la guerra y según las estadísticas burguesas de entonces. Naturalmente, ahora son mucho mayores. Lenin. En cierta medida, los bancos de los Morgan, Rothschild y Warburg representaron los primeros ejemplos en este siglo XX de empresas auténticamente multinacionales. Adrián Salvucci. La banca y la bolsa, el templo de los estafadores, o de la magia capitalista de bolsear y el milagro de la multiplicación de dinero. Bien hace ver Fernand Braudel que París iba a la saga de Ámsterdam y Londres en la instauración de los negocios del dinero. Por ello se otea, a principios del siglo XIX, que al imperio napoleónico le falla o le hace falta el poder del dinero. Aquellos son adelantados en la praxis del negocio, mostrándose más duchos en el manejo de los artilugios bursátiles. Para cuando el dinero bancario se torna indispensable herramienta en el mercado, facilitador de los intercambios, circula por doquier, pero tiende a concentrarse en la acumulación de los interesados y se hace efectivo en la compra excluyente de la real riqueza por los afortunados. Los eficientes conocedores se convierten en los jugadores expertos en la rueda de la fortuna. Más que financiar, desde un principio se trata de beneficiar al agio con propósitos rentistas, en un mercado de valores que tiende al alza. La circulación de fondos supone la reventa de los títulos. En efecto, en el préstamo cerrado es frecuente en Ámsterdam y en Londres que los suscriptores compren a precios muy elevados algunos títulos suscritos por otros. La cotización sube y los responsables de la operación empujan atrevidamente al alza hasta que es muy ventajoso desembarazarse del gran paquete de títulos que tienen guardados con esta intención. Expertos en el sub y baja, que se convierte en la rueda de la fortuna. Actuar provocando efectos garantizados, concentrar, mover el dinero, especular con papeles, aprovechar los préstamos al Estado a costillas de la miseria pública, igual a incrementar el dinero atrayendo el de los demás, multiplicar el propio capital inicial. Maldición mefistofélica. La moneda. Un instrumento. Maldición mefistofélica. La moneda. Un instrumento necesario. Así sea en principio una convención acordada por los interesados,
La convención social se ve desbordada por los intereses particulares y el dinero moneda, oro o plata de preferencia, se torna el bien más preciado y así codiciado, pero también sobrevaluado. El dinero, ya sea como moneda metálica o de manera más flagrante como billetes, tiende a tener un valor nominal superior a su valor real. Precisamente debido a ello, el tener su control de emisión reditúa las preciadas ganancias elevadas a la n potencia. En principio, preciada por su escasez, multiplicadora de los cambios, está siempre la cantidad insuficiente. Las minas no proporcionan suficientes metales preciosos. Las falsas monedas expulsan a las buenas durante años y las arcas de la tesorización están siempre abiertas. La solución: crear en vez de una mercancía moneda, espejo donde las otras mercancías se reflejan y se calibran, una moneda signo. China es quien lo hace primero, a principios del siglo IX. Pero crear monedas de papel no es lo mismo que aclimatarlas. El papel moneda no ha jugado en China el papel de acelerador del capitalismo que ha jugado en Occidente, porque sin duda que en el Occidente intercompetitivo y colonialista, la dinámica intraeuropea y hacia afuera de Europa, que genera su búsqueda de satisfactores, le hace sacar un provecho mayor al invento chino. Ya las letras de cambio circulaban con profusión y a distancia en el Mediterráneo, orientadas hacia el levante, pero también ascendido hacia el norte. Con el mercader de Venecia y de Génova, semejante al de los Países Bajos, apenas empezando el segundo milenio de la cristiandad, empleándose intensamente los títulos de deuda pública. Después, las acciones de las compañías ocuparán un lugar privilegiado en las bolsas, haciéndolas valer. Añadamos los billetes de banco de diversos orígenes. Todo este papel representa una masa enorme. Los prudentes de la época decían que no debía sobrepasarse 3 o 4 veces la masa del numerario, pero proporciones de 1 a 15 y más son completamente improbables en algunas épocas, en Holanda o en Inglaterra. Tendencia original que no hará sino exacerbarse cuando la ocasión se hace propicia en el afán de la codicia irrefrenable e insaciable, sobrepasando la riqueza real, dinero papel inflacionario y caro, el propósito pecuniario, para materializarse a través de la deuda pública. Las acciones pretenden convertirse en metálico. Mejor que eso, sea papel u oro, lo importante es que sirva para acaparar la riqueza real como propiedad privada, disfrute exclusivo y excluyente del capitalista. ¡Oh, qué maravilloso funcionamiento del mercado monetario centrándose en Londres! Sin duda, es el interés codicioso de los particulares el que perjudica al interés público. El Windhandel, comercio del viento, sopla con la fuerza de la sobredeterminación del impulso metropolitano. La fuerza imperialista, centrífuga, centrípeta. Los capitales concentrados en Ámsterdam, después en Londres, vienen a representar la cúspide de tan maravilloso sistema. Es por ello el que un italiano entusiasmado hacia 1782 hacía ver que los ingleses poseen entonces en Change Alley una mina più dividiosa di quella che la España possiede en el Potosí, en el México. 15 años antes, en 1766, en su libro Les Intereses des Nations de Europa, J. Acariz de Serione también escribía: el agio de los fondos públicos es uno de los grandes medios que mantienen el crédito en Inglaterra. El precio que el agio les da el crédito en la plaza de Londres fija el de las plazas extranjeras. El agio sobre la deuda pública y la concentración de capitales que logra la metrópoli, potencializándose a través del siglo XIX con la intensificación productiva industrial, darán a los bancos centrales y a las bolsas mayores riquezas reales convertibles a semificticias, concentradas, empapeladas para su conversión efectiva. ¿Con qué transar en el mercado de dinero en aras de la absorción capitalista? Trátese del agio que Inglaterra ejerce ya sobre el mercado mundo. Dominio capitalista mundial del norte anglosajón, concentrado en la City, la capital de la capital. Para mediados del siglo XIX, la familia Rothschild era la más rica del mundo y se habían consolidado como los banqueros del floreciente capitalismo neocolonialista. James Rothschild, ubicado en París hacia 1850, poseía 600 millones de francos, 150 millones más
que todas las demás casas bancarias en Francia, pasando a financiar ni más ni menos que a Cecil Rhodes, nuestro ya conocido colonialista esclavista inglés, saqueador de oro y diamantes, así como explotador de esclavos en Sudáfrica. En los Estados Unidos financiaban a Edward Harriman, magnate ferrocarrilero, así como a sus competidores, los Vanderbilt, también interesados en el negocio de las vías férreas, pero acompasándolo con la propiedad de la prensa. Incluyas en la lista al amo de la siderurgia, Mr. Carnegie, siendo lo más importante del caso que hasta hace poco se conoce o se comienza a difundir que detrás de estos grandes magnates industriales estadounidenses se encontraba el capital de los Rothschild. Sorprende saber que el mismísimo J.P. Morgan, ya a principios del siglo XX, tenido por ser el hombre más rico de los Estados Unidos, no era sino la cabeza filial de los Rothschild en Nueva York. El testamento de Morgan demostró que solo poseía el 19% de las compañías y activos que se le atribuían. De cierto que para ese entonces la banca Rothschild financiaba a las principales empresas en los Estados Unidos, tratándose de los primeros grandes consorcios bancarios industriales norteamericanos, ya fuese el banco J.P. Morgan Company, el banco Kuhn Loeb Company o a John D. Rockefeller, Standard Oil Company y a las fábricas de acero de Andrew Carnegie, que terminaron siendo adquiridas por J.P. Morgan. Si en las eras precapitalistas la nobleza reinante siempre procuró ponerle coto a la actividad mercantil, puesto que con ella los mercaderes de artículos preciados solían multiplicar las ganancias, enriqueciéndose desproporcionadamente hasta el grado de poder convertirse en un peligro que amenazara a los ocupantes del palacio, la realeza procedía a someterlos y acabar con los sobresalientes si acrecían en insolencia. En la era moderna ya avanzada, tras de 2 o 3 siglos de explotación colonial, con que se incrementó la riqueza en la Europa oeste septentrional, el oficio de los mercaderes del dinero de prosapia antigua, cambistas, goldsmiths, banqueros, pasó a convertirse en el peligro mayor para cualquier nación y así pueblo periférico que sentía la intensificación de la neocolonización con procedimientos financieros e industriales, no siendo solo terribles para las periferias, pues su incidencia en el trabajo interno lacera al proletariado europeo que comienza a padecer la explotación del trabajo a la manera industrial. Explotación del capital trabajo que será complementada por la plaga o calamidad monetaria ejercida por los Middlemen. La banca extrae el dinero y lo concentra, pero también lo hace circular, permitiéndole cumplir con su función básica, medio de circulación, medio de pago, más con los intereses, la deuda, la inflación, pasa a ser el mecanismo apropiado para lograr la apropiación desmesurada de capitales. Detrás de cada billete está algún bien que se entrega al Banco Central o la deuda de algún sujeto con dicho banco, o la reducción de otro pasivo del mismo banco. No es el oro o la plata, o cofres repletos de joyas, lo que hace valer al dinero, sino la producción. El trabajo de millares de obreros, concretado en productos y esquilmado en plusvalía, ganancias a ser concentradas en bancos, con preferencia a ser reinvertidas en la producción, devengando ganancias por tasas de interés. El procedimiento de la deuda pública y las de particulares garantiza la concentración, la debilidad permanente de los asalariados, para quienes endeudarse es un peligro latente, preferentemente a los de la clase media, pero también incluyendo a los del sector primario, dado su poco poder adquisitivo y lo múltiple de sus necesidades, precisamente de proletario, prolífico en hijos, hace de ellos una víctima propicia del banquero, pues se endeudan individualmente o la banca encuentra procedimientos para apropiarse de sus ahorros concentrados en pensiones. Puesto que el sistema capitalista trabaja a favor de este capitalista avesado, a favor de la concentración de la plusvalía y de su conversión en capital bancario y o bursátil, hasta el grado de que el capitalista industrial pasa a ser cliente del capitalista bancario, y lo necesita, y lo imita, y se adiciona a él. De tal manera que como él pone el banco al frente de su emporio, simbiosis monopolista. El funcionamiento bancario en sí provoca deuda e inflación, puesto que su actividad normal consiste en recibir depósitos del público pagando un interés menor al que exige al prestarlo. Y como el dinero inactivo no le otorga ganancia alguna, está predispuesto a prestarlo, incrementándolo con los intereses. Su juego es apropiarse del dinero ajeno y multiplicarlo, así como el capitalista industrial se apropia de la plusvalía por imposición institucional,
el orden que rige en el sistema. Organismo capitalista por excelencia, dada su capacidad para concentrar las riquezas. Su primer magia radica en propiciar un desdoblamiento del dinero depositado, dinero que prestado a interés crea más dinero, ganancia de banquero, préstamos que multiplicados por miles y miles producen exorbitantes beneficios pecuniarios. Y como los boomerangs, el dinero suele retornar a los bancos. La banca gana con los endeudamientos, cobro de intereses, comisiones, inflación. El dinero tiende a incrementarse así como a concentrarse en su poder. A fin de cuentas, factor de multiplicación que favorece al capital bancario, personalizado en unos cuantos varones del dinero.